Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio, El Bar Jurídico de Rico y Agudelo. En esta ocasión, quiero presentar a esos invitados. Cambiamos nuestra temática debido a que uno de ellos pues, se encuentra fuera de la ciudad. Entonces, como para poderle dar un dinamismo diferente a lo que estamos haciendo, decidimos hoy hacerlo virtual. Como siempre, me acompaña el doctor Luis Eduardo Agudelo. Doctor Luis Eduardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, doctora Carol. También me acompaña el doctor Javier Alejandro, quien fue docente mío y lo admiro muchísimo. Doctor Javier, ¿cómo está? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para ti, Carol. Qué gusto verte de nuevo, doctor Luis Eduardo, y a todos los asistentes. Y nos encontramos con don Pedro. La razón de ser del episodio de hoy es don Pedro. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Nosotros en diferentes ocasiones hemos tratado cuál ha sido o cuál es la problemática actual respecto a la perspectiva de género, ¿cierto? Cómo ha limitado o cómo ha flexibilizado procesalmente, cómo ha limitado ciertas normas, ciertos derechos. Entonces, hoy lo queremos hablar con todos ustedes, ya en un caso en concreto, que es el caso de don Pedro. Don Pedro, entonces, nos gustaría escucharlo. Este es su espacio para que se exprese, así que cuéntenos. Bueno, pues otra vez mil gracias por invitarme aquí a contar mi caso. De alguna manera, pues yo me separo y queda un hijo en común con mi expareja. Yo soy arquitecto, pero ella es abogada. Al cabo de un rato, ella se indispone conmigo, se lleva a nuestro hijo en común a vivir de Bogotá, donde yo vivo, a Medellín. Y pues yo empiezo a sentir a mi hijo que está mal, a ver que hay alienación maternal, a ver que mi hijo psicológicamente no estaba bien. Me bloquean, me impiden llamadas y estar en contacto con mi hijo. Y yo ya pues llega un momento en donde pido apoyo en la comisaría de familia, en una de las comisarías de familia de Medellín, no vamos a hablar de cuál. Y lo que ocurre ahí es que me reciben la queja por alienación maternal y por las otras cosas que yo decía, pero la madre, que además es abogada, me pone una contrademanda en la cual pone a mi hijo a decir que los juegos que hacía conmigo eran tan rudos que podían llevarlo al hospital y a la muerte. Y a mí me acusa de mostrarle pornografía al niño. Afortunadamente todo eso quedó totalmente desmentido con todo tipo de testimonios. Un proceso durísimo. Esta dama en sus alegatos finales, mis alegatos finales casi que coincidieron con los de la comisaria, o sea, una propuesta, o sea, yo hice una propuesta tan ecuánime que creo que en un 90% coincidía con lo que propuso la comisaria de manejo del tema. En cambio, ella hace un escrito como de 50 hojas en donde me califica por lo menos 100 veces diferentes de violento. O sea, repasó toda la ley 1257. Era una cosa ya tan desmedida que la misma comisaria hizo alguna referencia al caso y un comportamiento realmente muy fuerte. Esta dama apela, tutela, impugna la tutela, vuelve a presentarlo a comisaría, vuelve a apelar. O sea, realmente creo que ya llevo como unas 9 instancias y obviamente un viacrucis con un alto costo jurídico. Y yo me pongo a mirar un poco, oiga, ¿qué es lo que está pasando acá? Al final de todo este proceso en la comisaría de familia, ¿qué es lo que pasa? Que, claro, como ella habla del interés superior del niño que está siendo vulnerado de violencia sexual, pues obviamente invocó un montón de protocolos y todos los recursos del proceso se dedicaron a esos protocolos, a las falsas acusaciones de la madre, que ya están demostradas que son falsas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mi denuncia nunca se atendió. ¿Cómo sintió usted esa aceptación o cómo sintió cuando usted fue a manifestar su caso a las comisarías o a alguna entidad que emitiera justicia? ¿Cómo fue la recepción de su caso?
La recepción inicialmente fue amable y siempre ha sido como amable, muy protocolaria. Si lo quieren, si le recibo el caso, estoy obligada a recibirle el caso y llenan el papelito. En otro momento pasó también en una comisaría de Bogotá que yo dije, oye, yo ya quiero poner una denuncia porque me están haciendo violencia psicológica hacia mí. Y pues básicamente la comisaria me saca una referencia de la Organización Mundial de la Salud que dice que la violencia psicológica de la mujer hacia el hombre es causada por el machismo y el patriarcado. O sea, eso lo puso por escrito, pues con otras palabras, ahora no las recuerdo con precisión, pero la idea es esa. ¿No le reconoció usted el hecho de que se sintiera violentado? No, pues obviamente hace un protocolo jurídico, pero inclusive pone en el rechazo que hace de mi propuesta, ni siquiera revisa las pruebas que yo envío y cita a la Organización Mundial de la Salud, que hizo un estudio solamente de violencia hacia la mujer. La OMS concluye que la violencia hacia la mujer está enmarcada en un marco de machismo y patriarcado. Entonces, para la comisaria, la violencia que ejerce la mujer hacia el hombre está causada por el machismo y el patriarcado. Y si nosotros miramos, por ejemplo, los datos estadísticos, el estudio de demografía y salud de Profamilia de 2015, que hace preguntas de violencia intrafamiliar, aparece que en Colombia hay un 5% más de actos de violencia intrafamiliar de la mujer hacia el hombre que del hombre hacia la mujer. En violencia psicológica ganan las mujeres por más de un 5%. Entonces, eso no está reflejado en ninguno de los instrumentos. Entonces yo empiezo a mirar que el artículo 13 de la Carta Magna no funciona para los hombres. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Mentira. Los hombres, las mujeres por la ley 1257 tienen derecho a una vida libre de violencias. Yo no la tengo. ¿Recibirán la misma protección y trato de las autoridades? Mentira. No, por ejemplo, Claudia López se gastó en ese periodo 400 mil millones de pesos en desequilibrar la balanza en favor de la mujer en las comisarías de familia y la violencia. Entonces, por ejemplo, en Bogotá hay asesoría jurídica y psicológica para una mujer que llega a la comisaría de familia, pero para el hombre no. Es decir, ni tengo la misma oportunidad ni el mismo trato por razón de mi sexo masculino. Es decir, el hombre no tiene ni el mismo derecho, ni la misma libertad, ni la misma oportunidad, ni trato de las autoridades por el hecho de ser hombre. Ahora, vamos a ver un poco el segundo inciso del artículo 13. Dice que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. En este momento, hoy, 2025, los discriminados por la ley somos los hombres. O sea, hay 4 tratados internacionales a favor de la mujer y más de 40 leyes a favor de la mujer. No hay una sola a favor del hombre. El primer tratado internacional a favor de la mujer, que es el CEDAW, en el artículo 4 dice que todas estas leyes y acciones de discriminación positiva deben ser transitorias, salvo las relacionadas con embarazo, parto y lactancia, con la maternidad directa. Pero, digamos, ninguna discriminación positiva de género tiene cláusulas de terminación con base en el artículo 4 del CEDAW. Entonces, y en este momento las mujeres tienen mejor trato y oportunidad. Por ejemplo, cuando yo llego a la comisaría de familia de Bogotá, a la mujer que estaba adelante le ofrecen apoyo psicológico y jurídico, y yo, que soy arquitecto, contra una abogada, no me ofrecen ni apoyo psicológico ni jurídico. O sea, no tengo ni el mismo trato ni la misma oportunidad. El tercer artículo, el tercer inciso del artículo 13 de la Carta Magna es bien interesante y es donde nos están haciendo conejo a los hombres. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas, y subrayo personas, que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta. La palabra manifiesta también creo que es importante en términos jurídicos. Entonces, la protección especial que debe dar el Estado no es a la mujer por su género, porque ahí estaríamos hablando del grupo. La protección especial se le da a personas, y a mí me trataron como no persona en todas las comisarías de familia. Por ejemplo, cuando yo digo que estoy siendo afectado por violencia psicológica, estoy manifestando que tengo una debilidad mental. ¿Y cómo me trata la comisaría de familia de Bogotá? Ni siquiera pidió que me hicieran una valoración la psicóloga del equipo. Y la personería de Bogotá en su diseño misional, de 9 funciones que tiene, 6 privilegian a la mujer y no hay ninguna obligación de velar si un hombre
entre 18 y 60 años tiene alguna debilidad, ha manifestado alguna debilidad. Entonces, ¿qué implica esta palabra manifestar? Y era un poco lo que yo hablaba el otro día con el doctor Bedoya. Y es que antiguamente se hablaba, y en derecho utilizan el concepto de igualdad de armas. Entonces, aquí en violencia de género podemos hablar de igualdad de armas en el acto violento, y también se puede hablar de igualdad de armas en la justicia. En el acto violento, el que ataca antiguamente en esos duelos de pistolas, los padrinos por honor y toda la cosa debían vigilar que las dos pistolas fueran exactamente idénticas y ambos tuvieran igualdad de oportunidad. Entonces, cuando alguien atacaba con un arma superior, se decía que era un cobarde y ese duelo no había sido honorable, y el que ganó con un arma superior era peor. En el caso de violencia intrafamiliar, el artículo del Código Penal de violencia intrafamiliar reconoce, castiga más severamente el ataque cobarde, cualquiera que ataque desde una posición de superioridad. Normalmente el hombre tiene una superioridad física y cuando agrede físicamente a la mujer, pues es un ataque cobarde. Pero, por ejemplo, si eso se puede remediar fácilmente, la mujer chocuana que roció de gasolina a su marido cuando estaba durmiendo y le prendió un fósforo, es un ataque cobarde porque transitoriamente ella logró una situación de privilegio. Cuando mi ex esposa, que es abogada, me pone una falsa denuncia, está atacando desde una posición de privilegio y es un ataque cobarde. Entonces, fíjense cómo ese tercer inciso que habla de la protección especial al que está en debilidad manifiesta. Ahora, la palabra manifiesta es importante. Yo mido casi 2 metros, soy mucho más fuerte que cualquier mujer en Colombia, pero yo soy una persona muy pacífica, nunca ha habido indicios de violencia física de mi parte. Entonces, si bien yo puedo tener una superioridad física, esa superioridad física no se ha hecho manifiesta en el proceso. O sea, yo creo que ya todo el ambiente de la justicia de familia está distorsionado en contra del hombre. Yo comparto totalmente, soy el primero en reconocer que la mujer es más vulnerable y por ese hecho requiere una protección especial. Pero esa protección especial se debe dar caso por caso y no por grupo, porque la protección especial es personal, no grupal. Pero lo que está haciendo la ley ahora es que se protege al grupo mujer en contra del grupo de hombre. Y no solamente es en la ley. Por ejemplo, si tú miras los estudios de base, como los que hace ONU Mujer o los de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, presumen en todos ellos que el único violento es el hombre y la única víctima es la mujer. ¿Sí? Si tú miras, por ejemplo, las capacitaciones que hace el Ministerio de Justicia a través de la cartilla de género o la guía pedagógica para el manejo de género en las comisarías de familia, invisibiliza la violencia de la mujer hacia el hombre. En términos estadísticos de denuncias, estamos cada año un poco más. En este momento, por denuncias es el 15% en violencia de pareja, lo ponen hombres, pero ese 15% está invisibilizado en todos los instrumentos de capacitación a la justicia. Y no solamente eso, sino que además dicen cosas como que los hombres somos unos incapacitados emocionales, cosas como que a la mujer hay que ser tolerante con la mujer, pero hay que ser implacable con el hombre, cosas como que los hombres independientes, profesionales, etcétera, tienen más posibilidades de ser opresores y manipuladores y su contraparte la víctima. Eso lo ponen en esas cartillas. Y cero, absolutamente cero datos sobre la violencia de la mujer hacia el hombre. Y es válido que la justicia, si hay una mujer afectada psicológicamente porque la matonearon, es bueno ayudarla. Si hay una mujer en donde se ha manifestado cualquier debilidad, es bueno ayudarla, pero privilegiar a la mujer sobre el hombre por el hecho de ser mujer, que es lo que está ocurriendo ahora, no tiene justificación a mi modo de ver. Como entonces, y además, cuando el hombre se siente víctima y quiere presentar una queja, se la mandan a la personería de la mujer, a la Defensoría del Pueblo de la Mujer o a la Procuraduría especializada en la mujer. Eso es lo que está pasando ahora. No hay un solo ente de control que esté recibiendo quejas o que se haya especializado en recibir quejas de hombres que se sienten discriminados por el hecho de ser hombres. Sí, claro, esa discriminación por el hecho de ser hombre se viene dando actualmente. Me corrigen acá los doctores, pero ¿en qué caso una discriminación por el hecho de ser hombre? Vamos a partir del hecho que decía Carol ahora, que
y siendo un poquito el abogado del diablo, ¿cierto? Y es que es indiscutible que esta es una sociedad, ha sido una sociedad patriarcal. Pongamos, por ejemplo, cosas mínimas. ¿Hace cuántos años los hombres, las mujeres tienen derecho a su patrimonio y hace cuánto tienen derecho al voto? Si uno mirara, por ejemplo, solamente en Colombia, el tiempo es tan reducido que uno diría que hace apenas 60, 70 años una mujer no tenía ni siquiera la posibilidad de heredar. Eso ya por lo menos te indica a ti que se ha habido una cultura patriarcal. Yo lo que sí creo es, volviendo con la lógica, es que hay que acabar también el prejuicio, porque yo creo que en la cultura, en el relacionamiento de hombres y mujeres y de los hombres hacia las mujeres, está enmarcado también en algunos prejuicios que tendríamos que eliminar. Prejuicios del hombre hacia la mujer, incluso de la mujer hacia la misma mujer o hacia el mismo hombre. ¿Cómo evitar que esos prejuicios, que creo que es lo que se pretende combatir desde la misma norma jurídica o desde la misma postura social en el relacionamiento de hombres y mujeres, ese prejuicio que puede existir de hombre hacia la mujer o hacia la mujer, no se convierta también en un prejuicio a la inversa, ¿cierto? Cuando digo un prejuicio a la inversa es que pasamos de un prejuicio que está enmarcado en los hombres a partir de un problema cultural en el cual se mira a la mujer de pronto como la parte como se le discrimina realmente, incluso simbólicamente. ¿Cómo podemos evitar pasar a un prejuicio contrario? Y cuando hablo del prejuicio contrario es al prejuicio de que en todo caso siempre estará la mujer vulnerada. No sé si me hago entender. Y ahí es donde a mí me interesa, y le pregunto a usted, porque sé que usted es un especialista en el tema, sobre lo que hablamos de las masculinidades. No sé si me hago entender. Quiero decir, culturalmente ha habido un relacionamiento, en mi opinión, lo digo con respeto, por lo menos históricamente, donde ha habido un maltrato generalizado del hombre hacia la mujer. Sin embargo, veo que la forma como se está evitando acabar con eso nos ha conducido a un prejuicio peor. Y es al prejuicio de que entonces ya partimos de que siempre un hombre, y sobre todo cuando lleva al estrado judicial, termina siendo el malo, ¿cierto? Que es un prejuicio contrario. Ahora, lo que me parece paradójico es que temas o discursos que pueden ser interesantes porque plantean también otra posición, y es el de las masculinidades, no son tampoco abordados desde la ley. O sea, porque también es cierto y hay derecho a que los hombres nos podemos sentir con debilidades por el solo hecho de ser hombres, ¿o no? Entonces, total. O sea, es que la debilidad, por ejemplo, puede ser en un tiempo corto. O sea, el artículo de la Constitución están entendiendo que si uno tiene una debilidad mental tiene que tener un carnet que dice que uno tiene algún tipo de disminución cognitiva. Pero, por ejemplo, ese también se aplica cuando una mujer está borracha y alguien abusa de ella estando borracha. Eso es una debilidad mental temporal. Entonces, si yo estoy afectado psicológicamente y tengo unos episodios de ansiedad y depresión por cuenta de las falsas denuncias, así no tenga un carnet que diga que yo tengo una discapacidad cognitiva, yo estoy en debilidad mental. Pero como soy hombre, ni la personería, ni la procuraduría, ni nadie reconoce que un hombre pueda estar en una discapacidad. Don Pedro, gracias. Yo pensaría en ese sentido, realmente para enfocarnos, desde una visión netamente jurídica, procesalista, creo que este caso nos sirve como experiencia para efectos de entender que uno, eventualmente la ley existe, pero finalmente la aplicación o la interpretación o el alcance que se le debe dar por parte de los operadores, de autoridades como defensorías, comisarías o los mismos juzgados de familia, probablemente no sea el adecuado o el que en ideología misma de la ley no sea el apropiado. Y creo que es un caso maravilloso en términos de entender que si bien hay que exaltar, reivindicar los derechos de las mujeres, pues el derecho o el sistema de administración de justicia no puede ser malversado en términos de una utilización inapropiada o inadecuada. Y lamentablemente me atrevería yo a decir que esa utilización o el uso que le dan los operadores administrativos o judiciales a la misma administración de justicia, lo dijeron ustedes de forma precedente, tiene que ver con el tema de los prejuicios. Es decir, lamentablemente aún en las instancias jurídicas, judiciales o administrativas,
se denotan decisiones o trámites por parte de quienes lideran cualquier tipo de entidad cargado de prejuicios, ¿cierto? Y obviamente uno, pues como abogado litigante y como estudioso del tema, pues ha tenido que adelantar derechos o asuntos que tengan que ver con derechos de la mujer y los defendemos al 100%, ¿cierto? Y entendiendo esa debilidad o desprotección que históricamente ha tenido la mujer y procurando salvaguardar en prima facie los derechos de la misma, pero también, como el caso de don Pedro, hay muchos otros casos que en origen de esa situación o de ese precedente del enfoque de género, que es un enfoque de género guiado hacia la mujer y hay que ser muy precisos en eso, que no está mal, solo que tampoco se le puede permitir un desequilibrio jurídico, procesal y siquiera humano al hombre, como en el caso que nos plantea don Pedro, cuando llega una queja ante una comisaría por el simple hecho de ser hombre, no le otorgan las mismas posibilidades o beneficios que una mujer. Creo que eso es un precedente o de alguna manera un caso más de muchos que hay y de muchos que existen donde el hombre acude a ser escuchado porque los hombres también son víctimas de cualquier tipo de violencia que pueda existir, pero cuando se acude a ser escuchado, pues lamentablemente la praxis, la historia y el quehacer de las autoridades da cuenta de que muchas veces no le brindan el mismo apoyo y debo decirlo por el simple hecho de ser hombre. Y lo manifestaba don Pedro, por el simple hecho de ser hombre y medir casi 2 metros, pues no consideran que yo pueda sufrir violencia psicológica o emocional por parte de una mujer. Entonces creo que eso nos invita a reflexionar en que si bien es cierto hay que rescatar, salvaguardar y procurar la equidad e igualdad de los derechos de las mujeres, pues no podemos, defendiendo esa bandera, cercenar los derechos de los hombres a acceder a la administración de justicia y a que finalmente puedan equiparar ese equilibrio de géneros que deben existir entre hombres y mujeres en el quehacer judicial, pensaría yo. Doctor, muy bello eso lo que dice, porque al final es como si nos viéramos o si cada vez generáramos una brecha más grande por la diferencia de géneros, pero a veces se nos olvida que somos personas y somos personas que ambos tenemos sentimientos, ambos tenemos procesos y ambos podemos ser víctimas o estar en posiciones de vulnerabilidad. Pero el llamado es que la justicia es la que no debe generar esta brecha y la que nos debe seguir viendo como personas. Como decía don Pedro al explicar el artículo de la Constitución, el artículo está diseñado es para las personas, no para géneros ni para grupos. Alguna vez haciendo un análisis, o me decía algo, un análisis más que jurídico sociológico, me decía algo. Mire, en todas las sociedades hay situaciones de discriminación, ¿cierto? Y la reivindicación lo que pretende es tratar de buscar eliminar esos niveles de desigualdad material que hay en una sociedad. Entonces me decía, en todas las sociedades podemos encontrar grupos que están, perdónenme la expresión, así. Y lo que buscamos es que algún día estén así. Entonces me decía ella, pero socialmente muchas veces inclinamos así para que en un futuro nos quedemos así. A lo cual yo le contestaba, listo, me parece muy válido. Es decir, si hay situaciones de discriminación de un sector, yo puedo construir norma jurídica de discriminación positiva para garantizar mejores condiciones para eso. Pongo un ejemplo, si las comunidades indígenas no tienen la misma posibilidad de acceder a la educación superior, es válido que la universidad saque una resolución o una norma que diga los indígenas van a competir en el acceso solo entre ellos. ¿Para qué? Para poder garantizar que hayan indígenas que puedan entrar a la administración a la educación superior. Eso no es discutible. El problema es que cuando eso se lleva a un sistema sancionatorio, justificar la pretensión política y social a partir de la injusticia de la sanción me parece muy horrible, porque entonces terminamos llegando a asuntos que terminamos convalidando como eh, modifiquemos los estándares de prueba, porque si decimos es más fácil, es mejor absolver un culpable, ¿cierto?, que condenar a un inocente, pero vamos a decir que en situaciones de género, en situaciones sexuales o en situaciones de violencia de niños, niñas y adolescentes, es mejor condenar a un inocente que absolver un culpable. Eso lo que nos está llevando es a unas injusticias que no deberían ser admitidas en un Estado social y democrático de derecho. No sé si me hago entender. Por eso hago tanto hincapié en lo de los prejuicios, porque los prejuicios sí existen
pero el problema es que cuando empezamos a meter, como decía Gabriel García Márquez, una idea preconcebida en la realidad, así no quepa en ella, llegamos a cometer unos actos de injusticia supremamente fuertes, todo bajo la pretensión política de que debemos garantizar una paridad que por sí no va a ser el escenario para lograrlo, ¿cierto? El escenario jurídico, en este caso, el sistema sancionatorio, sea llámese penal, llámese administrativo, no necesariamente es el escenario ideal para lograr esa igualdad de género que pretendemos se comparte, se realice. Entonces, eso es un poco lo que yo he vivido. Y fíjese cómo la exageración, usted hablaba de que es válido, como los indígenas son una comunidad de alguna forma discriminada y marginada, pueden invocar el artículo 13, la excepción para grupos, para tener una educación valiosísimo. Y digamos, vuelvo otra vez, se está reemplazando la presunción hembrista de que el hombre siempre es el opresor en reemplazo de hacer un análisis de las pruebas, porque es mucho más cómodo para el administrador de justicia ligarse con la moda del tiempo que realmente analizar lo que dicen las pruebas. Entonces, pues, las falsas denuncias están entrando mucho más de la cuenta. Sí, o sea, la sensación que yo tengo es que para eliminar un prejuicio oculto que se encuentra en la sociedad, que yo creo que sí es de carácter machista, hemos entrado a positivizar prejuicios dentro del sistema judicial que no deberían ser tampoco válidos. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, las mujeres no siempre dicen la verdad. ¿En qué momento vamos a llegar a colocar una máxima legal que dice que las mujeres siempre dicen la verdad? Partiendo del supuesto de que en la sociedad los hombres golpean más a las mujeres que las mujeres a los hombres. Pero yo no puedo incluir un prejuicio como ese dentro de un sistema judicial porque necesariamente me va a conducir, primero, a acabar con un sistema racional de la prueba y segundo, me va a conducir a injusticias. Esa es la pretensión que debe del jurídico. Esos prejuicios están en la cartilla género del Ministerio de Justicia y están en la cartilla en la guía pedagógica para comisarías de familia en temas de género. Esos prejuicios en contra del hombre los encuentran en esos dos documentos. Muy interesante. Bueno, con cero análisis de la violencia de la mujer hacia el hombre. Vamos a dar por terminado nuestro episodio de hoy. No sin antes agradecerle a don Pedro por compartir su historia, por compartir su vivencia y todo el conocimiento que ha adquirido a partir de ella. Al doctor Luis Eduardo por estar en este espacio, él es cofundador de este espacio, y al doctor Javier Alejandro por confiar en nosotros para también compartir este espacio. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de El Bar Jurídico. Feliz día. Síguenos en Instagram como El Bar Jurídico Rico y Agudelo, en YouTube y Spotify como El Bar Jurídico.